Capítulo 9. Y les decía: En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube, cubriéndolos, y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo: Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida, y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿Qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes, y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: Desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él, y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: Esta clase con nada puede salir, sino con oración. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí sino a aquel que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí.
pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida, que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros, y estad en paz los unos con los otros. Capítulo 10. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes alrededor de él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, «Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios». Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios». Ellos se asombraron aún más y le dijeron, «¿Y quién podrá salvarse?» Mirándolos Jesús dijo, «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle, «He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo, «En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos,
y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, Podemos. Y Jesús les dijo, La copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, Llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, Anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista, y le seguía por el camino. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús, y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad.
Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles, Tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo, Yo también os haré una pregunta. Respondedmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo, Si decimos del cielo, él dirá, Entonces, ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos, de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, No sabemos. Y Jesús les dijo, Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar, y edificó una torre, la arrendó a labradores, y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a éste lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, Respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, Este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron, y él les dijo, ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer, y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó, y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
vosotros estáis muy equivocados. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, Bien dicho, maestro, con verdad has dicho que Él es uno, y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía, Cuidaos de los escribas a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre, y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero estad alertas, porque os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Mas vosotros estad alertas, ved que os lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo? Y él les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten,
Yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo, En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo, Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra, y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino por 3ª vez y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, Al que yo bese, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él, diciendo, Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo, ¿Habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le oímos decir, Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, «Profetiza». Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, le miró y dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó, diciendo, «Ni sé ni entiendo de qué hablas». Y salió al portal. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es uno de ellos». Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, «Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo». Pero él comenzó a maldecir y a jurar, «Yo no conozco a este hombre de quien habláis». Al instante, un gallo cantó por 2ª vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y se echó a llorar. Capítulo 15. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos,
los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, diciendo, ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡Crucifícale! Y Pilato les decía, ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas se la pusieron, y comenzaron a vitorearle, «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, «El Rey de los Judíos». Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, «Y con los transgresores fue contado». Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, «A otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz, «Eloi, Eloi, lema sabactani», que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, «Mirad, a Elías llama». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si Elías viene a bajarle». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, «En verdad este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y había muchas otras que habían venido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino, y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé,
compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Y así concluye el Evangelio según San Marcos.